El día de hoy estaremos resolviendo el tercer examen parcial del primer semestre de 2022 de Matemática Básica 1. Tenemos estos problemas de aquí. Entonces, comencemos con el primer problema. Entonces, como primer problema tenemos este que nos dice encuentra el polinomio de menor grado con coeficientes reales de esta forma si se sabe que 0, 2, y son raíces de multiplicidad 1, 2 y 1 y se sabe que el coeficiente principal es 1. Entonces construyamos el polinomio de menor grado que cumpla con estas condiciones dadas. ¿Qué raíces nos dan? Las raíces que nos dan es 0, 2, y. 0, 2, y. Y como el polinomio debe tener coeficientes reales, es decir que entonces también vamos a incluir el conjugado. Es decir que también vamos a incluir el conjugado de menos i. Además de eso, nos dan sus multiplicidades. Estas vienen siendo 1, 2 y 1. Por lo cual, la raíz, la cual es 0, va a tener multiplicidad en 1. La raíz 2 viene teniendo multiplicidad, la cual es 2. Y la raíz i, junto con su conjugado, va a tener multiplicidad que viene siendo 1. Entonces, i y también menos i va a tener su multiplicidad que viene siendo 1. Recordemos, estas vienen siendo las raíces y estas vienen siendo las multiplicidades. Entonces, entendiendo estos conceptos, podemos empezar a construir nuestros factores a partir de las raíces. Si la raíz es real, el factor va a ser x menos la raíz. Si la raíz es compleja, es decir, cuando estemos trabajando con las i, vamos a trabajar con ella junto con su conjugado para mantener los coeficientes del polinomio reales. Entonces, para la raíz de 0, es decir, esta de aquí, con multiplicidad en 1, el factor vendrá siendo x menos 0, lo cual esto vendrá siendo x. Tenemos ya la primera parte. Vamos con la segunda. Para la raíz 2, con multiplicidad 2, el factor vendrá siendo x menos 2, esto al cuadrado, y esto vendrá siendo el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Simplificando esto de aquí tendríamos 2 por 2, 4, por lo cual menos 4x. Vamos con el tercero. Como tenemos y también tenemos menos i, cada una con una multiplicidad de 1, los factores vendrían siendo x menos i y x más i. Entonces, x menos i y x más i. Sabemos que el producto de un número complejo con su conjugado es igual a la suma de los cuadrados de la parte real y de la parte imaginaria. Así que este producto se puede simplificar como x al cuadrado más 1. Entonces ya tenemos para construir nuestra raíz. Tenemos esta de aquí, esta de acá y esta de acá, por lo cual vamos a tener p de x vendría siendo igual a x que multiplica x al cuadrado menos 4x más 4, esto que multiplica x al cuadrado más 1. Resolvemos esto de acá y tendríamos p de x vendría siendo igual a esta x que multiplica todo lo que está en el paréntesis. X al cubo menos 4x al cuadrado más 4x, esto que multiplica x al cuadrado más 1. Ahora, esto va a multiplicar a todo esto y esto también va a multiplicar a todo esto, por lo cual p de x vendría siendo igual a x al cuadrado por x al cubo, x a la 5 menos 4, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4, más 4x a la 3. Ahora vamos con el 1. Más x a la 3 menos 4x al cuadrado, más 4x, que podemos simplificar. 4x a la 3 más x a la 3 es igual a 5x a la 3. Entonces, p de x vendría siendo igual a x elevado a 5 menos 4x elevado a 4 más 5x elevado a 3 menos 4x al cuadrado más 4x. Ya que ya tenemos nuestro polinomio, nos preguntan en el inciso A, indique cuál es la gráfica que representa a este polinomio. Vamos a ver. Como esta es una función, vamos a meter algo en las x y esto nos va a arrojar determinado valor. Y esto mismo se tiene que reflejar en el gráfico que sea correcto de estos 4. Entonces,
¿Qué valor debería ser el primero para nosotros probar qué gráfico es? ¿Qué pasa si probamos con cuando x sea igual que 0? Si x es igual que 0, y también va a ser 0. En el gráfico 2, si x es igual a 0, y también va a ser 0. En el gráfico 3, si x es igual a 0, y también vendrá siendo 0. Y en el gráfico 4, si x es igual a 0, y también es igual a 0. Por lo cual, experimentar con 0 no serviría de nada, porque las 4 gráficas nos arrojan el mismo resultado. Entonces, probemos con otra x. ¿Podemos experimentar con el 1? Sí. ¿Qué pasa si metemos un 1 en el gráfico 2? Nos arroja un valor de 2. ¿Qué pasa si metemos un 1? En el gráfico 3 nos arroja un valor de menos 2. Entonces, metamos un 1. No podemos experimentar en el 1 ni en el 4, ya que aquí no contamos con los valores de 1, sino que con los de menos 1. Entonces vamos a probar con tanto el 3 como el 2 para ver si sí se satisfacen estos puntos. Si no, pues trabajamos con los otros dos que nos quedan. Entonces, cuando x es igual a 1, tendríamos 1 elevado a 5 menos 4, que multiplica a 1 elevado a 4, más 5, que multiplica a 1 elevado a 3, menos 4, que multiplica a 1, más 4, que multiplica a 1, aquí es al cuadrado, y tendríamos 1 menos 4, más 5, menos 4, más 4. 4 y menos 4 se cancelan. P de 1 vendría siendo 1 menos 4 más 5. P de 1 vendría siendo 2. ¿Dónde se nos cumple esto? Esto se nos cumple en el gráfico 2. Metemos un 1, nos arroja un 2. ¿Se nos cumple aquí? No, no se nos cumple, por lo cual descartamos esta. ¿Se nos cumple en aquí? Tampoco. La descartamos. ¿Se nos cumple aquí? Tampoco la descartamos, por lo cual esta vendría siendo la respuesta, el gráfico 2. Siguiente, nos preguntan cuál es el valor de P cuando x es 0. Esto lo podemos deducir desde la gráfica. Cuando x es 0, y vendrá siendo 0. Siguiente, nos dice, calcule el valor del coeficiente cúbico A3. ¿Cuál es el coeficiente cúbico? Este de aquí. Por lo cual, este vendría siendo 5. Siguiente nos dice, encuentra el valor del coeficiente cuadrático A sub 2. Es este de aquí. ¿Cuánto viene siendo? Menos 4. Y por último nos pide, hay el valor del coeficiente lineal. El coeficiente lineal en un polinomio es el coeficiente del término de primer grado, es decir, el término que acompaña a x elevado a 1. ¿Cuál es x elevado a 1? X elevado a 1 es este de aquí. ¿Y cuál es el término que lo acompaña? Es el 4. Por lo cual ya tenemos este problema resuelto. Vamos con el siguiente. Siguiente problema nos dice, un túnel para una nueva carretera se ha de excavar a través de una montaña que mide 174 metros de altura, a una distancia de D1 es igual a 30 metros de la base de la montaña al ángulo de elevación que es igual a 27. Desde una distancia de 2, este es igual a 42 metros en el otro lado. El ángulo de elevación es de 31 y nos pide que calculemos la longitud del túnel. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan la altura de esta montaña y esta nos dice que viene siendo 174 metros. Nos dan la longitud de D1 y esta nos dice que es igual a 30 metros. Y nos dan la longitud de D2, la cual es 42 metros. Entonces, como sabemos, el túnel va a pasar por la montaña. Y esta es la longitud que tenemos que calcular, es decir, esto de aquí, lo cual lo vamos a llamar X. Entonces, ¿cómo calculamos X? Como vemos, si unimos todas estas partes se nos genera un triángulo escaleno, es decir que sus tres lados van a ser distintos. Todo esto vendrá siendo 30 más X más 42. 42 más 30 es igual a 72, por lo cual esto vendrá siendo 72 más X. Teníamos esta altura, la cual viene siendo 174. Y tenemos los ángulos, este ángulo y este ángulo de aquí. Este ángulo, el ángulo beta, viene siendo 27 y el otro ángulo viene siendo 31. 27 y 31. ¿Qué otros datos podemos sacar? Podemos encontrar este ángulo de aquí. ¿Cómo? Si sabemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180, entonces con esta propiedad tendríamos
27 más 31 más este ángulo de aquí. Esto vendrá siendo igual a 180. Este ángulo de aquí vendría siendo 180 menos 27 menos 31, es decir, este ángulo vendrá siendo 122. ¿Qué otros valores nos faltan? Nos faltan estos valores de aquí, el de este lado y el de este lado de acá. Vamos a llamarle a este lado 1 y vamos a llamarle a este lado 2. Entonces, ya de por sí, con este triángulo, podemos trabajar con ley de senos para ir relacionando ya este lado de aquí, que es el que nos interesa porque aquí está la x. Entonces, trabajando con ley de senos tendríamos 72 más x partido seno de su ángulo, es decir, de 122. Y esto vendrá siendo igual a, podemos relacionar ya sea este lado o este lado de aquí. Relacionemos este lado de aquí, es decir, L1. L1 partido seno de su respectivo ángulo, es decir, 27. Entonces se nos va generando una ecuación para poder encontrar el valor de x. ¿Qué valor necesitamos para que ya la ecuación esté y ya solo sea de despejar para encontrar el valor de x? Necesitamos encontrar el valor de L1. Cuando ya tengamos el valor de L1, ya podemos encontrar la x. ¿Cómo podemos encontrar L1? Vemos que L1 se nos forma en este lado donde está este triángulo de aquí. Por lo cual, sacando este triángulo tendríamos, aquí tenemos nuestro ángulo de 31, aquí tenemos nuestra altura que es 174, y nos preguntamos, ¿cuánto vendrá siendo este ángulo de aquí? ¿Lo podemos descubrir? Sí. ¿Cómo? Como aquí sabemos que esto es un triángulo rectángulo, es decir que aquí vendrán siendo 90 grados, este triángulo de aquí vendrá siendo 31 más 90 más el ángulo desconocido, y esto vendrá siendo igual a 180. El ángulo desconocido vendrá siendo igual a 180 menos 31 menos 90. Este ángulo vendrá siendo igual a 59. Entonces, ya teniendo el valor de este ángulo, ya podemos crear una ecuación para encontrar el valor de L1. Recordemos, L1 lo necesitamos aquí para ya encontrar el valor de x, según la propiedad de senos. L1 partido el seno de su respectivo ángulo vendrá siendo igual a 174 partido el seno de su respectivo ángulo. Seno de 90 es igual a 1, por lo cual L1 vendrá siendo únicamente 174 partido seno de 31. Por lo cual L1 tendrá un valor de 337.84. 337.84 y L1 nos hacía falta aquí, por lo cual lo sustituimos. 72 más x partido seno de 122. Esto vendrá siendo igual a 337.84 partido seno de 27. Resolvemos esta ecuación de aquí y nos quedaría 72 más x que multiplica a seno de 27. Esto vendrá siendo igual a 337.84 que multiplica a seno de 122. El seno de 27 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir, por lo cual 72 más x vendrá siendo igual a 337.84 que multiplica seno de 122 dividido seno de 27. Ahora que le falta la x ya para quedarse sola, este 72 está sumando, pasa del otro lado a restar, por lo cual nos quedaría x vendrá siendo igual a 337.84 que multiplica seno de 122, todo esto partido, seno de 27 menos 72, y nos da que x tiene un valor de 559.1. ¿En qué estamos trabajando? En metros, por lo cual 559.1 metros. El motor de un auto funciona a una temperatura de 190 grados Fahrenheit. Cuando el motor se apaga, se enfría de acuerdo a la ley de Newton de enfriamiento con una constante K igual a 0.0341, en donde el tiempo se mide en minutos.
Encuentre el tiempo necesario para que el motor se enfríe a 89 grados Fahrenheit si la temperatura circundante es de 63 grados Fahrenheit. Entonces, como nos dice que estamos hablando acerca de la ley de Newton de enfriamiento, tenemos la función que nos dice la temperatura respecto al tiempo vendrá siendo igual a T sub S más D sub 0, esto que multiplica a E elevado a menos K que multiplica a T, en donde T sub S es igual a la temperatura ambiente, D sub 0 es igual a la diferencia inicial de temperatura entre el cuerpo y el entorno. Diferencia, cuerpo, entorno. Y por último, T minúscula vendrá siendo igual a el tiempo, que en este caso lo tenemos en minutos. Y K, como ya bien sabemos, es una constante. ¿Cuál viene siendo nuestra temperatura ambiente? El problema nos indica que la temperatura circundante es de 63 grados Fahrenheit, por lo cual 63 grados Fahrenheit vendrá siendo nuestra temperatura ambiente. ¿Cuál viene siendo nuestra diferencia? ¿Cuál viene siendo la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del entorno? ¿Qué temperatura tiene el cuerpo inicialmente? Tiene una temperatura de 190 grados Fahrenheit. 190 menos, ¿cuál es la temperatura del entorno? 63. 190 menos 63, 127. ¿Cuál viene siendo el tiempo? El tiempo no lo sabemos y es el que nos piden. Y K viene siendo 0.0341. Entonces ya con esta información ya podemos crear esta función de aquí y esto igualándolo a 89, porque nos dice qué tiempo necesitamos para que esto de aquí sea igual a 89. Entonces, temperatura ambiente 63 más diferencia entre el cuerpo y el entorno 127, esto que multiplica a E, esto elevado a la constante K, solo que en negativo, por lo cual menos 0.0341, y esto que multiplica el tiempo, que no lo conocemos, y esto cuando esté en una temperatura de 89. Se nos genera ya automáticamente una ecuación en donde tenemos que encontrar el valor de T. El 63 está sumando, pasa del otro lado a restar, por lo cual 127 que multiplica E elevado a su constante, que multiplica el tiempo, vendrá siendo igual a 89 menos 63. El 127 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir, por lo cual E elevado a menos 0.0341 que multiplica T, vendrá siendo igual a 89 menos 63, 26. 26 partido 127. Ahora, ¿cómo hacemos para bajar esta T de aquí? Es decir, ¿cómo bajamos esto de acá? Cuando tenemos E elevado a cierta potencia, si ponemos esa E en logaritmo natural, nos permite bajarlo. Entonces, como ya sabemos, en una ecuación lo que hacemos de un lado lo hacemos del otro, por lo cual, si aquí vamos a poner esta expresión de aquí en logaritmo natural, también lo tendríamos que hacer del otro lado. Entonces, logaritmo natural de E elevado a menos 0.0341t vendrá siendo igual a logaritmo natural de 26 partido 127. Como ya dijimos, este logaritmo natural hace que se cancele la E y su exponente baje. Menos 0.0341t vendrá siendo igual a logaritmo natural de 26 partido 127. El menos 0.0341 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y ya nos quedaría la t sola. T vendría siendo igual a logaritmo natural de 26 partido 127. Todo esto dividido menos 0.0341. Entonces T tendrá un valor de 46.51 en que estamos trabajando en minutos. Siguiente nos pide determinar la solución de la ecuación logarítmica y nos dan esta expresión de aquí.
¿Qué notamos a simple vista? Notamos que podemos simplificar esta expresión dividiendo cada término entre de 4. Dividido 4, dividido 4 y dividido 4. Esta acción nos quedaría como logaritmo de base 2 de x elevado al cuadrado. Esto vendrá siendo igual a 9 logaritmo base 2 de x al cuadrado menos 81. ¿Podemos aplicar alguna propiedad? Sí. Aquí podemos aplicar la propiedad que nos dice logaritmo de base b de x elevado a n. Esto es igual que n que multiplica logaritmo con su misma base de x. Es decir, lo que estaba en exponente de x pasó del otro lado a multiplicar a ese mismo logaritmo. Entonces, aplicando esto aquí tendríamos, aquí sigue igual, y esto vendría siendo igual a 9 que multiplica a, este está aquí, pasa del otro lado a multiplicar 9 por 2, logaritmo base 2 de x menos 81. 9 por 2, esto es igual a 18. Ahora, notamos que aquí tenemos logaritmo base 2 de x al cuadrado y aquí también tenemos logaritmo base 2 de x. ¿Qué podemos aplicar? Podemos aplicar sustitución. U vendrá siendo igual a logaritmo de base 2 de x y u al cuadrado vendría siendo igual a logaritmo base 2 de x al cuadrado. Entonces, aquí vamos a tener u al cuadrado y aquí vamos a tener u, por lo cual esta expresión nos quedaría como u al cuadrado vendría siendo igual a 18 que multiplica a u menos 81. Ordenando esta expresión e igualándola a 0 tendríamos u al cuadrado menos 18u más 81. Esto es igual que 0. Abrimos paréntesis. U y u. Más y menos, menos. Menos y más, menos. Dos números que al multiplicarlos nos den 81 y al sumarlos nos den menos 18, este viene siendo el 9. Menos 9 por menos 9 da 81 y menos 9 más menos 9 da menos 18. Entonces u vendrá teniendo un valor de 9. Y si u tiene un valor de 9, ¿a qué era igual u? U es igual al logaritmo de base 2 de x, por lo cual 9 vendrá siendo igual a logaritmo base 2 de x. Tenemos aquí otra propiedad de los logaritmos, la cual nos dice, cuando tenemos logaritmo de una base b con un argumento a, esto igualado a algo, igualémoslo a c, esto vendrá siendo lo mismo que tener b elevado a c, y esto vendrá siendo igual que a. Entonces identifiquemos cuál viene siendo nuestra base viene siendo 2. ¿Cuál viene siendo nuestro argumento? Es decir, a, nuestro argumento, viene siendo x. ¿Y cuál viene siendo c? Es decir, nuestro resultado vendrá siendo 9. Entonces, expresando esto de esta manera, tendríamos b, es decir, 2, elevado a c, es decir, 9. Esto vendrá siendo igual a a. ¿Y cuál es a? A es igual a x. Entonces x vendría siendo igual a 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 es igual a 512. Tenemos ya así la solución de este problema. Haga uso del círculo unitario y plantee las siguientes condiciones. Sea el ángulo x medido desde la posición estándar, x debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 360, y el coseno de x es igual a menos 0.6428. Con esta información nos pide que calculemos las siguientes preguntas. En la pregunta número 1 nos pide, ¿los ángulos x estarán en qué cuadrantes? A ver, para determinar en qué cuadrante está, nos dan coseno de x y esto vendrá siendo igual a menos 0.6428. Recordemos las reglas de los cosenos en los cuadrantes. En el primer cuadrante, es decir, de 0 a 90, el coseno es positivo. En el segundo cuadrante, es decir, de 90 a 180, el coseno es negativo. En el tercer cuadrante, es decir, de 180 a 270, el coseno viene siendo negativo. Y en el cuarto cuadrante, es decir, de 270 a 360, el coseno es positivo. Debido a que tenemos coseno de x es igual a menos 0.6428, este viene siendo negativo.
Y si este es negativo, entonces va a estar en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Entonces, efectivamente, esta viene siendo la respuesta. Posteriormente nos dice, identifica la razón por la que busca las respuestas en los cuadrantes indicados. Acabamos de decir la respuesta y esta es porque en los cuadrantes indicados el coseno es negativo. Ya por último tenemos los valores de los ángulos aproximados en grados sexagesimales. Como nos dan coseno de x, esto vendrá siendo igual a menos 0.6428. Como lo que queremos es encontrar es el grado, es decir, x vendrá siendo igual a coseno inverso de menos 0.6428. X vendrá siendo 130 y ¿cómo calculamos el siguiente? Para esto usaremos la simetría del círculo unitario. Entonces vamos a tener una relación de que para encontrar x2, este vendrá siendo 360 menos 130. x2 vendrá siendo igual a 230. Como vemos, ambos se encuentran tanto en el tercer y en el segundo cuadrante. Entonces, estas vienen siendo nuestras respuestas. Ordenándolas de menor a mayor, tendríamos primero el 130 y por último el 230.